Latina, que sin militares no existe soberana con América Latina. Bienvenido, presidente. ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva el presidente Rafael Correa! Gracias, Emily. Muchas gracias a todos. ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva la ética! Los honestos somos más, compañeros. No nos vamos a dejar robar esa bandera que siempre ha sido nuestra frente a los oportunistas de siempre. Esta es una oportunidad de ver quién es quién. Gracias a todas y a todos. Miles y miles de ciudadanos llegados de cada rincón de la patria para decir sí al pacto ético, sí a la decisión del pueblo soberano para seguir con el destino en nuestras manos. Fíjense cómo ha cambiado el país. Aquí, en estos terrenos, se clausuró la semana pasada la conferencia más grande de la historia del país y la segunda más concurrida en la historia de las Naciones Unidas, pero con el pequeño inmenso detalle que tuvimos que organizar esa conferencia el año en que ocurrió la más grande tragedia de las últimas 7 décadas, ese terrible terremoto el 16 de abril en Manabí, Esmeraldas y las demás provincias afectadas. Creían que no lo íbamos a lograr, no solo que lo logramos, sino que ha sido de las conferencias más exitosas en la historia de las Naciones Unidas, compañeros. Eso es lo que podemos lograr juntos. Ustedes son una muestra también de esa patria nueva. Antes la sociedad, la ciudadanía, no se involucraba en estas cosas. Por eso los destinos de todos nosotros están en manos de los peores, de los que tenían sus intereses creados. No iban para velar por el bien común, sino para velar por sus intereses de grupo, intereses individuales, por sus capitales en paraísos fiscales. Construían un país para ellos, sin pagar impuestos, con riqueza ilegítima, pero podían controlar, podían contratar su propia seguridad, podían tener sus clínicas privadas, podían tener sus colegios privados, sus barrios de lujo, y para el resto nada. Hoy, la patria nueva es la patria de todas y de todos, y ustedes son una muestra de esa patria nueva, porque hemos dicho presente, hemos dicho basta, hemos tomado el destino en nuestras manos. Los pequeños gigantes detalles, miles de personas para apoyar la consulta popular, para que cualquier funcionario público o dignatario de elección popular, si quiere trabajar en nuestro país, en el sector público, que significa servicio, debe ser coherente, ponerse la patria en el centro del pecho, primero su país, y no podrá tener dinero, empresas, capitales en paraísos fiscales, compañeros. Antes ni se hablaba de esto, peor interesaba esto. Hoy miles de ciudadanos comprometidos para lograr que se efectúe esa consulta popular. Venimos de tener una audiencia con la Corte Constitucional, que ha empezado, y antes esto no se veía, en forma puntual. Incluso empezó 10 minutos antes. Esto también es un símbolo de la patria nueva. Y ustedes podían ver un tribunal. En verdad la Corte Constitucional son 9 jueces. Había 7 jueces en el estrado. 5 valiosas mujeres de la patria y solo 2 varones, compañeros. Eso no existía antes. En verdad estaban 6, porque una jueza estaba entre el público y el presidente de la Corte está fuera del país. Son 6 mujeres y 3 varones. ¿Cuándo se iba a ver antes aquello? Los que utilizan la victimización de género como instrumento de politiquería, si no se trata del bla bla, la charlatanería, se trata de obras concretas, y nunca ha habido tanta equidad de género como ahora. Nunca se ha considerado, como siempre debió ser, el rol de la mujer en la política, en la sociedad, como ahora con nuestra revolución ciudadana.
un tribunal, el máximo de la patria, el Tribunal Constitucional, conformado en la inmensa mayoría por valiosas mujeres, y una de ellas, mujer de minoría, afrodescendiente, primera mujer en la historia que ocupa un cargo así, además de muchas mujeres jóvenes. Y en el público, como terceros interesados, amigos curae, como se llama en el ámbito legal, decenas de organizaciones sociales, pero las verdaderas organizaciones sociales, aquellas que no es que se creen dueñas del país, dueñas de la historia, sino que tratan de servir a sus representados, interviniendo, exponiendo, apoyando esta consulta popular presentada por el compañero presidente. ¿Cómo no vamos a estar pletóricos de fe, de esperanza, escuchando a nuestros brillantes jóvenes diciendo: queremos pacto ético, nunca más paraísos fiscales? Brillantes jóvenes de la patria. Por ahí también estaban nuestros campesinos, nuestros indígenas, realmente representando a sus pueblos, no haciendo politiquería. Ahí estaban nuestras mujeres, ahí estaban nuestros obreros, ahí estaban nuestros estudiantes, ahí estaban nuestros médicos, ahí estaban nuestros maestros, ahí estaban nuestros profesionales, ahí estaban nuestros artesanos, ahí estaban nuestras empleadas domésticas, con el primer sindicato en la historia del país para defender ahora sí los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Como ella decía, la compañera, tan claramente, tan brillantemente, antes era natural que una empleada doméstica se les pagara $80, que si era puertas adentro, no ganara ni horas extras ni nada, trabajo de lunes a domingo con una tarde libre cada 2 semanas, sin afiliación al IES, sin décimos terceros, sin ningún beneficio social. Era normal, ni siquiera nos perturbaba aquello, era parte del paisaje. Ese viejo país, nunca más, compatriotas, y esta es una muestra que la patria jamás volverá al pasado. Ahí estaban nuestros LGBTI, los grupos, la minoría. Muy bien. Nuestro grupo LGBTI, nuestra compañera Dayana, grupos que por fin tienen presencia, que se reúnen directamente con el presidente, cuyos derechos ahora son respetados, cuyas opciones son respetadas, cuya dignidad humana es respetada. ¿Cómo no estar lleno de esperanza, compañeros? Y esta multitudinaria concentración, un lunes de mañana, pese al tremendo sol quiteño, demuestra una cosa adicional, que se lo dije a la Corte Constitucional, que esta consulta no es del presidente Rafael Correa, esta consulta no es de un movimiento político, esta consulta es de todo un pueblo que quiere un país equitativo, un país honesto, un país transparente, con capitales, sí, pero capitales con responsabilidad, con rostro, con patria, que precisamente es lo que niegan esos paraísos fiscales. No son nuestros comerciantes, pequeños comerciantes, no son nuestros obreros, no son nuestros artesanos, no son nuestros servidores públicos, no son nuestros maestros, nuestros médicos, los que sacan el dinero a esos paraísos fiscales. Son los grandes capitales, las grandes empresas que quieren eludir su responsabilidad, y puede ser algunas veces legal, no siempre legal, pero algunas veces puede ser hasta legal, pero siempre se da inmoral, compañeros, sacar la plata de su propia patria, que tanto la necesita, donde construyeron, amasaron esas fortunas, y enviarla a los paraísos fiscales. Calculamos que cerca de 30.000 millones de dólares de plata ecuatoriana está en paraísos fiscales, 30% del Producto Interno Bruto. Y algunos dicen, es porque no damos confianza. Mentira,
La gran mayoría de eso salió antes de nuestro gobierno. Nunca han confiado, no en un gobierno, han confiado en su propia patria. Pero es cierto, ese capital sin rostro, sin responsabilidad, aumenta su fuga en las épocas difíciles. Y solo 2014-2015 nos salieron más de 3.000 millones de dólares de dinero ecuatoriano a esos paraísos fiscales. 3.000 millones de dólares. Con esa plata se reconstruye todo Manabí y Esmeraldas. Eso equivale a una escuela del milenio por día que nos sacaron del país. Ya viene la campaña electoral, ya empieza el festival de las ofertas, de la palabrería, habladuría, y vienen a hablarnos de empleo. Esos 3.000 millones fuera del país son 300.000 puestos de trabajo que tanto se necesita en la patria, porque en promedio, en la industria, se genera un puesto de trabajo cada 10.000 dólares, compañeros. ¿Quién puede creerle a alguien tan incoherente que viene a hablarnos de generar empleo y tiene su plata en un paraíso fiscal y tiene bancos fuera de su propia patria? Hay que ser elementalmente coherentes. Fíjense, de las tres grandes acuerdos, unidades, como quieran llamarlo, de oposición, dos son dirigidos por gente que tiene sus bienes en paraísos fiscales. La una, Compromiso Ecuador, como se llamen, con el banquero Guillermo Lasso, que tiene hasta banco en Panamá, y nos viene a hablar de generar empleo en el país. Es tan fácil, si quiere generar empleo, que traiga su propia plata, plata hecha en el Ecuador, plata hecha con el sudor de nuestros trabajadores, con la ayuda de nuestros migrantes, con el esfuerzo de todas y de todos, para generar el empleo que tanto supuestamente desea. ¡Qué contradicción! Mientras nuestros migrantes exiliados de la pobreza, expulsados de su propia patria, por los malos manejos, por la codicia, por ese salvataje bancario criminal del 99, jamás se olvidaron, pese a lo que los maltrataron, jamás se olvidaron de su país, esos migrantes, y con tanto sudor, esfuerzo, lágrimas, en Madrid, Valencia, Murcia, Milán, Génova, Roma, en Nueva York, Connecticut, etcétera, generan dólares, euros y lo mandan a su país. Estos tipos mandan la plata a los paraísos fiscales y todavía nos dicen: con mi plata hago lo que le da la gana. Tómenlo, anótenlo. Eso es lo que está en juego el próximo febrero. Esa gente que cree que con su plata, muchas veces mala vida, pero siempre con el sudor de sus trabajadores, puede hacer lo que le dé la gana, o los que creemos que el capital también debe tener responsabilidad social, que el capital debe tener patria, que el capital debe pagar impuestos y con eso construir, ayudar a progresar el país donde se amasaron esas fortunas. Eso es lo que está en juego el próximo febrero, compañeros. Pero cuidado, no es solo Lasso, no es solo Lasso. El director del otro conglomerado de oposición, que ya creo que queda un movimiento nomás, se le fueron todos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Unidad, ¿cómo se llama ese? Unidad. Jaime Nebot, ese alcalde que ni siquiera vive en su cantón, sino en una isla privada, pero con el apoyo descarado, impúdico de sus medios de comunicación, su poder económico, generan toda una fantasía al lado de su gestión, etcétera, alrededor de su gestión. Ese dirigente político tiene todos sus bienes a nombre de un fideicomiso en Panamá. ¿Para qué? Para así evitar impuestos a la herencia. Esta clase de gente que no tiene fe ni en su propio país, jamás puede ser servidor público, jamás puede ser dignatario de nuestra patria, compañeros. Lo que se le va a consultar al pueblo ecuatoriano
si es que la Corte Constitucional aprueba la pregunta, que no hay motivo para que no la apruebe. Es absolutamente constitucional y está dentro de mis atribuciones como presidente proponer consultas populares. Lo que se le va a preguntar al pueblo ecuatoriano es si está de acuerdo con que los dignatarios de elección popular o los funcionarios públicos tengan bienes, capitales, empresas de cualquier naturaleza en los paraísos fiscales. En caso de que la gente esté en desacuerdo con que tengan esos capitales, se tendrá un año para que los funcionarios actuales o alguno que haya sido electo en febrero pueda deshacerse de esos bienes en los paraísos fiscales. ¿Qué significa esto? Que ya como no tienen cómo disfrazar su codicia, ahora dicen que la consulta popular es para evitar que alguno de ellos participe en elecciones. La consulta popular no impide, escuchen bien, no impide absolutamente a nadie de participar en las próximas elecciones. Pero de ganar esa consulta popular, como efectivamente lo haremos, tendrán un año para dejar sus bienes, su riqueza, sacarlos de los paraísos fiscales y ojalá lo traigan a su propia patria, donde hicieron esas fortunas. La campaña, como siempre en estas cosas, será dura. El órgano más sensible que tienen nuestras oligarquías es el bolsillo. Cada vez que se le exige un poco de responsabilidad social, con su prensa corrupta, generan una serie de desinformación, de rumores, de manipulación. Ya empezaron a hacerlo. Que la consulta era para impedir que Lasso se presente de candidato. Por favor, que se presente, si es lo mejor que nos puede suceder, porque nunca va a ser presidente de la República. Que la consulta es para yo estar presente en las elecciones del próximo febrero. ¿Cómo me tienen terror, verdad? Pero además es mentira. Lo que menos quiero es estar presente. Es suficiente con la presencia de nuestros compañeros Lenín Moreno y Jorge Lass. Ya no saben qué decir. En el fondo es que están defendiendo sus bolsillos. Una sola vuelta y mayoría en la asamblea, porque nos quieren hacer lo mismo que en Brasil, que en Venezuela. Fíjense, prohibido olvidar, acá debemos ganar en una sola vuelta la presidencia y nuevamente por la gobernabilidad, mayoría en la asamblea. Pero compañeros, también ya empezará la campaña despiadada de los medios de comunicación. ¿Pero por qué? Porque son los primeros pues, en tener su plata en paraísos fiscales. El Universo era propiedad de empresas fantasmas en paraísos fiscales. De esa clase de gente recibimos la información. Diario La Hora, el dueño de Diario La Hora, este señor Vivanco, este subsecretario de Flores Cordero, tiene cualquier cantidad de empresas y plata en paraísos fiscales. De esos pasquines, con esa propiedad tan falta de ética, es que recibimos la información. Teleamazonas, su verdadero dueño, Fidel Egas, porque simuló la venta. Están esperando que nos vayamos para recuperar el canal, rompiendo así la Constitución, la ley, que prohíbe tener medios de comunicación y tener bancos, como lo tiene el señor Egas. Simuló en el 2013 la venta de Teleamazonas. Este señor paga 0 impuestos, porque se declara no residente en el país y paga en Perú, España. ¿Cómo esa prensa corrupta va a apoyar una propuesta decente de todo un pueblo? Sepamos, estemos preparados de quiénes vamos a recibir la información y a no dejarnos engañar, compañeros. Le leo nuevamente en forma exacta la pregunta que se presentará
pueblo ecuatoriano en las elecciones de febrero del 2017. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Sí, y 1000 veces sí, compañeros. Los honestos somos más. Por supuesto, en 10 años, con 70.000 millones de dólares de inversiones, haciendo en pocos años lo que la partidocracia no hizo en medio siglo. Puede haber traidores, puede haber gente que caiga en la tentación. Sí a la consulta, sí a la consulta, sí a la consulta, sí a la consulta, sí, sí, sí. Le decía, los honestos somos más. Nosotros tenemos el patrimonio de la honestidad, del patriotismo, no los que siempre han saqueado este país y quieren hacer de su supuesta lucha anticorrupción un instrumento de politiquería sin la menor seriedad, sin la menor responsabilidad. Por supuesto, cuando se tiene 10 años de gobierno aquí o en cualquier lado, cuando se ha invertido cerca de 70.000 millones de dólares, puede haber alguien que nos traicione, que se burle de la confianza depositada en ellos. Puede haber alguien que nos avergüence, como ocurrió en el caso de Refinería de Esmeraldas. Pero sepan ustedes que pueden darse esos casos aislados de corrupción, pero esa corrupción jamás será tolerada. Seremos los primeros en investigarla, en perseguirla y en sancionarla, compañeros. Pero aquí, otra reflexión muy importante, esa corruptela en la refinería de Esmeraldas no hubiera sido posible sin los paraísos fiscales, porque los malos funcionarios, los corruptos, los traidores, aquellos que dejaron dañar su corazón para recibir las coimas, las comisiones, abrieron cuentas en paraísos fiscales, crearon empresas en paraísos fiscales, y esos paraísos no se preguntan a los dueños el origen de la transacción, solo se aceptan los depósitos. Pero también, recuerden, si cuando hay corrupción del lado del sector público, siempre, ineludiblemente, significa que hay corrupción del lado del sector privado. Y esas empresas corruptas y corruptoras que dieron coimas a funcionarios que tenían que vivir sobre su salario y trabajando por su país, esas empresas también pudieron dar esas coimas porque tenían sus empresas fantasmas en paraísos fiscales. Prohibido olvidar, compañeros, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver quién es quién. Los que solo hablan de corrupción como un instrumento de politiquería, o los que toda la vida hemos tenido las manos limpias y hemos luchado contra esa pandemia llamada corrupción, compatriotas. Esta consulta popular no es del presidente, les insisto, no es de un movimiento político, es de todo un pueblo. Siempre nos hablan de la necesidad de consensos mínimos. Qué difícil es lograr consensos mínimos en un país con tantos dobles estándares de parte de nuestra oligarquía, con tantos intereses creados de parte de la prensa corrupta. Estoy seguro que el compañero Lenín Moreno lo sabrá hacer mucho mejor de lo que yo pude hacerlo. Pero aquí les propongo a derecha, izquierda, arriba, abajo, centro, un consenso mínimo a la prensa, si tiene todavía algo de estío moral esa prensa mercantil. Les propongo
un consenso mínimo, decirle no a los paraísos fiscales para realmente luchar contra la corrupción, lograr transparencia, lograr honestidad y que nuestros servidores públicos, nuestros asambleístas, nuestros alcaldes y más aún presidente y vicepresidente, primero con su país, primero elemental coherencia si dicen querer servir a su patria, compañeros. Así que por el pacto ético todos vamos a decir sí y 1000 veces sí a la consulta popular. Vamos a decir Sí. vamos a decir Sí. nos enfrentaremos nuevamente a sus millones, a sus mentiras, pero somos más, muchísimo más. Inundaremos campos, ciudades, barrios, cada esquina, cada calle, cada rincón de la patria y lograremos otra victoria popular por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por la patria nueva, por la patria de todas y de todos. ¡Viva Ecuador! ¡Viva nuestra revolución ciudadana! ¡Viva! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas!